siguiente. Todas las herramientas fueron diseñadas para una tarea puntual, que se llama función primaria, la tarea para la cual fue diseñada específicamente esa herramienta, ¿sí? Como por ejemplo, un taladro que tiene una función primaria de perforar metal, madera o plástico. Están diseñados específicamente para eso. Mientras menos nos alejemos de la función primaria de una herramienta, siempre va a ser más seguro. ¿Por qué? Hay herramientas que tienen funciones en un segundo nivel, que son funciones eventuales o funciones secundarias, que están diseñadas para que a mí me saquen de un apuro, pero no están diseñadas para que esa herramienta sea exigida permanentemente en esa tarea. Por ejemplo, hay taladros como este que tengo en la mano que tiene la función de percutor, no sé si la han escuchado, un dibujito que tiene un selector con un martillo que permite que cuando yo lo coloco en esa posición, a medida que gire, se genera un pequeño impacto. Ese golpecito que genera el taladro permite que yo pueda perforar mampostería liviana, o sea, ladrillo hueco. ¿Cuál es la idea? Que si tengo que colgar 3 cuadros en mi casa, que no me compre una herramienta específicamente para eso, sino que lo pueda hacer con el taladro. Pero es una función secundaria. La herramienta no está diseñada para hacer esa tarea de manera continua. Si mi tarea o mi función es perforar permanentemente la mampostería, lo que tengo que buscar es una herramienta cuya función primaria sea la perforación de mampostería. ¿Qué tenemos que entender? Que mientras más nos alejamos de la función primaria de una herramienta, siempre vamos a exponernos a tener un accidente. Por lo tanto, hay que utilizar cada herramienta para cada aplicación para la cual fue diseñada. También hay que entender que las herramientas eléctricas tienen capacidades, distintas capacidades de trabajo. Por ejemplo, hablando particularmente de un taladro, la capacidad del taladro está dada por la apertura máxima del mandril, o sea, el diámetro máximo de la broca que puedo colocar acá. Este es un taladro de 13 milímetros, quiere decir que el diámetro máximo de broca que ingresa es 13 milímetros. Esa es su capacidad máxima, es hasta donde yo debería forzarlo en ocasiones eventuales. La capacidad óptima de este taladro es 10 milímetros. Es menos que la capacidad máxima. Quiere decir que si yo no lo fuerzo más allá de su capacidad óptima, siempre me va a dar su mejor rendimiento. Va a ser rápido, no se va a exigir, nunca se va a romper. A medida que me acerco a la capacidad máxima, el rendimiento va a ir disminuyendo. Por lo tanto, una herramienta no debe ser trabajada de manera continua cerca de su capacidad máxima, porque vamos a forzar el motor y vamos a generar que la máquina pueda transformarse en un factor de riesgo que en algún momento genere un accidente. Las herramientas eléctricas normalmente pueden tener 2 daños, que son eléctricos o mecánicos, y son justamente los que pueden transformar la herramienta en un factor de riesgo. Siempre hay que evitar que la máquina tenga un daño eléctrico o un daño mecánico. Y haciendo un paréntesis en esta línea, todas las herramientas eléctricas de mano vienen con lo que se llama doble aislación eléctrica, que es un sistema que tiene interno para poder aislar la parte eléctrica de la carcasa. Las herramientas con el sistema de doble aislación eléctrica permiten que si se pone en cortocircuito la bobina del motor, digamos, no transmita la corriente a la carcasa y por ende no nos dé corriente a nosotros. Para saber si una herramienta tiene doble aislación eléctrica tenemos que buscar el símbolo, que es un cuadrado dentro del otro y que siempre está impreso en la etiqueta técnica que tiene la máquina. Estas herramientas que tienen doble aislación eléctrica son las que mayormente no tienen masa tierra, tienen solamente 2 fichas, ¿sí? Las que no tienen doble aislación eléctrica van a tener necesariamente masa tierra, o sea, 3 patitas. Dentro de las tareas que habitualmente se hacen trabajando con madera, una de las más utilizadas es la perforación, ¿sí? Cuando vamos a perforar tenemos que tratar de entender como un sistema de perforación que está compuesto por 3 partes. Primero, el material. Uno debe saber cuáles son las características del material, por ejemplo, la dureza, si es madera, qué tipo de madera, si es madera fibra o si es MDF, etc. Y también las características geométricas de la perforación, diámetro y profundidad. Eso es lo primero que yo tengo que entender. ¿Qué tipo de material tengo enfrente? ¿Qué dureza, por ejemplo? ¿Cómo está compuesto? ¿Y cuáles son el diámetro y la profundidad de la perforación? Después pasamos a la segunda parte, que es la broca. Tenemos que buscar una herramienta de perforación, o sea, una broca, un accesorio, cuyas características específicas puedan realizar la perforación en ese material con las dimensiones que quiero, diámetro y profundidad. Entonces, primero sabemos el material, después elegimos de manera correcta la broca y finalmente vamos a buscar una herramienta cuyas características técnicas muevan esa broca.
Dentro de las brocas que hay para madera, hay varias en el mercado. Una de las más comunes, por ejemplo, son las brocas tradicionales de acero rápido, que se utilizan habitualmente para metal, pero que también sirven para madera. Este tipo de brocas viene una variante que se llama punta piloto, que tiene una puntita acá adelante mucho más pronunciada, que permite que yo pueda centrar una perforación. Son brocas que me permiten perforar todo tipo de maderas entre 6 y 13 milímetros de diámetro. Después pasamos a las brocas helicoidales. Este tipo de brocas están diseñadas para trabajar madera húmeda o madera dura también. Tienen la ventaja de que en la punta tienen un tornillo que se va a agarrar en la madera y va a generar un autoavance. Y las canaletas que tiene permiten que a través de ellas se extraiga material hacia afuera, generando una remoción rápida. Estos son el tipo de brocas que están diseñadas para trabajar madera húmeda o madera dura, que por supuesto requieren de una herramienta que tenga mucho torque, porque la capacidad de desgarre sobre la fibra de la madera que tiene esta broca genera un corte rápido. Entonces me permite que yo pueda realizar una perforación de mayor diámetro, de mayor profundidad, de manera rápida. Otra de las brocas que podemos encontrar para perforar madera son las tipo paleta. Este tipo de brocas tienen la ventaja de que permiten poder realizar una remoción con más capacidad de perforación, más diámetro. Un taladro de 13 milímetros me permitiría, con esta broca, poder hacer una perforación de 30, por ejemplo. Para esto, este tipo de brocas tiene una punta de centrado que va a permitir que yo pueda hacer la perforación con precisión. Sirven para madera seca, puede ser blanda o dura, pero seca. Y necesitan siempre revoluciones para trabajar. Por lo tanto, los taladros tienen que trabajar al máximo de revoluciones. Otra de las brocas que encontramos habitualmente en el mercado también son las tipo sierra copa. Estas brocas tienen la ventaja de que, como solamente trabajan con un contorno de filo, sacan un bocado. No tienen que remover todo el material completo de la perforación, sino que solamente comen el contorno. Y esto hace que el taladro necesariamente necesite menos fuerza para poder hacerla girar. Por lo tanto, con poca capacidad, por ejemplo en este caso 13 milímetros, yo con este tipo de brocas podría perforar hasta 80 milímetros de diámetro, ¿sí? O sea que aumento la capacidad de perforación. Solamente extrae el bocado. Cuando yo termine de perforar, va a salir el pedacito, digamos, de la perforación del diámetro que es seleccionado. Este tipo de brocas vienen desde 19 milímetros hasta 150 milímetros de diámetro y vienen diferentes accesorios para poder ser utilizados. Ahora bien, otra de las funciones o de las tareas que habitualmente se hacen con madera es la fijación. Cuando tenemos que armar un mueble, por ejemplo, y tenemos que utilizar tornillos. Si bien los taladros son herramientas, sobre todo los que son a batería, que tienen una función de atornillado, ¿sí? Esta función permite que yo pueda regular el apriete máximo de cada fijación. Cuando nosotros colocamos un tornillo entre dos materiales, lo que estamos haciendo justamente es que estos dos materiales queden fijos entre sí. Cuando colocamos el tornillo a través de sus canaletas lo que va a hacer es dibujar una rosca en el material y va a generar un apriete porque va a empujar los materiales contra la cabeza del tornillo. Va a haber un punto máximo de sujeción. Si yo sigo girando el tornillo, lo que hago es redibujar esa rosca en la madera y rompo la rosca del tornillo. Por lo tanto, no termina ajustando al máximo que podría ajustar. Por esto es que tenemos que siempre controlar el ajuste máximo de un tornillo. Y esto se logra con el embrague, con el sistema de embrague que tiene un atornillador. Va a haber un punto que me va a permitir que yo a través de un regulador pueda regular el ajuste máximo. Cuando llegue al ajuste máximo que he seleccionado, lo que va a suceder va a ser que se va a frenar la punta del tornillo y el motor va a quedar girando en falso. Lo que me va a permitir que yo no me exceda de fuerza de ajuste y no rompa la rosca del tornillo. Y esta regulación es manual y tiene diferentes escalas, lo que me permite que yo pueda poner con una gran variedad de fuerzas de ajustes en diferentes tornillos. Así como el taladro me sirve para poder utilizarlo como herramienta de fijación, existen otras herramientas para fijación que son los atornilladores de impacto. Estas herramientas son mucho más potentes. Para que tengan una idea, un taladro con cable potente tiene una fuerza de ajuste que puede estar entre los 12 y los 20 Nm de ajuste.
¿sí? Ese es el torque máximo, graduado en unidad de fuerza. Estas herramientas, los taladros, vienen con un sistema de reducción de engranajes, o sea, entre el mandril y el motor hay una cantidad de engranajes que hace que cuando yo le haga fuerza al mandril, esa fuerza se minimice de engranaje a engranaje para que el motor no se exija. En una herramienta inalámbrica es fundamental porque si el motor no se exige, no consume batería, entonces tengo más tiempo de autonomía. Mientras mayor velocidad mecánica tenga esta herramienta, más torque de fuerza va a tener. Los taladros inalámbricos tienen un torque de ajuste de entre 25 y 100 Nm. ¿Sí? Los taladros con atornillador a batería. O sea que ya estamos hablando de cuadriplicar la fuerza de un taladro convencional con cable. ¿Sí? El atornillador de impacto tiene la diferencia que a medida que va girando, va generando un impacto, un golpe, que justamente va a aumentar el torque de ajuste del bulón o del tornillo que estoy colocando. Si uno eventualmente tiene que desajustar un bulón que está muy agarrado y uno hace fuerza con una llave y no sale, siempre lo que uno trata es de golpearlo al bulón para que se desacoplen las roscas del bulón y del material de sujeción. Es exactamente lo que hace esta herramienta. Gira y golpea mucha cantidad de veces por minuto, permitiendo que se pueda llegar hasta duplicar la fuerza de ajuste de un atornillador tradicional con mandril. Este equipo, por ejemplo, a diferencia del anterior que dijimos que puede llegar a los 95 o 100 Nm, tiene hasta 215 Nm. Estamos hablando ya de 10 veces la fuerza de ajuste de un taladro convencional. ¿Por qué? Justamente por el impacto. Y la gran ventaja es que este tipo de herramientas, como son inalámbricas y mayormente con motores sin carbones, tienen la ventaja de que en poco tamaño y en poco peso puedo tener un alto torque de ajuste. Por eso es que para colocar tornillos en gran cantidad, la herramienta apropiada es el atornillador de impacto. ¿Sí? Recién mencionaba el tema de los motores sin carbones. La tecnología ha logrado, con el tiempo, que se diseñen motores para herramientas eléctricas que trabajan por inducción, ¿sí? Que históricamente se utilizan en muchos elementos electrónicos, pero que hoy en día lo podemos ver en las herramientas eléctricas. ¿Cuál es la ventaja? Que todos sabemos que en este caso, en el caso de una herramienta eléctrica, la energía eléctrica que tengo almacenada en la batería, yo quiero que se transforme en energía de movimiento para hacer girar, por ejemplo, una broca. Entonces, esa energía pasa por toda la herramienta por diferentes procesos para transformarse en energía de giro. En el medio siempre hay pérdida de energía. Como ustedes saben, como dice la canción, la energía no se pierde, sino que se transforma. En este caso, el proceso lo que hace es, por diferentes motivos, levantar temperatura, porque hay diferentes elementos que friccionan entre sí, y esto hace que la energía eléctrica muchas veces se pierda porque se transforma en energía calórica. Y eso es lo que le baja la eficiencia a la herramienta. Uno lo que quiere es que toda la energía eléctrica se transforme en energía de giro. La mayor eficiencia la logramos con los motores sin carbones, porque los motores sin carbones trabajan con un núcleo de imanes naturales y con un motor que genera electroimanes, ¿sí? Por simple reacción que tienen dos polos iguales que se repelen y dos polos distintos que se atraen, lo que se busca es que el motor gire para un lado o para el otro, dependiendo de cómo se polarice el motor, pero básicamente logramos que a través de un imán natural se logre girar el motor sin tener contacto entre metales. Al no haber fricción entre metales, no se levanta la temperatura en el motor. Entonces, digamos, no tenemos esa gran pérdida de energía por temperatura, ¿sí? Además, al no haber fricción, no tenemos mantenimiento, no son motores que no tienen desgaste. Por tanto, tienen mucha mayor vida útil. Esa es la gran ventaja de los motores sin carbones, que hoy por hoy se llaman, por la sigla en inglés, que sería brushless. Hoy por hoy prácticamente todas las herramientas eléctricas inalámbricas vienen cada vez con los motores sin carbones porque mejoran la eficiencia de la herramienta y si la herramienta no pierde energía, la batería me dura más en cuanto al tiempo continuo de trabajo. Otra de las tareas que se hacen con la madera, por supuesto, es el corte, ¿sí? Nosotros hoy por hoy no trajimos para mostrar o para hablarles la amoladora angular, que es una de las herramientas que se utiliza mucho para cortar metales, por supuesto. La amoladora angular es la herramienta que más accidentes genera en la Argentina. Para que tengamos en cuenta, hay más accidentes en la Argentina con amoladoras que con motos. Y miren que hay motos. La mitad de esos accidentes son por cortar madera.
¿sí? Una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer con una amoladora angular es cortar madera. ¿Por qué? Porque no está diseñada para trabajar madera. La amoladora angular, el nombre técnico me dice para qué está hecha, para amolar en ángulo. Es una herramienta diseñada para amolar metales. El metal no es igual que la madera, no se componen de la misma manera y por lo tanto no se atacan de la misma manera. El metal está compuesto por miles de micropartículas que se separan una por una de la misma forma que se desgrana el disco abrasivo, que es el que está diseñado para desgastar el metal. La madera está compuesta por fibras entrelazadas, no se puede separar fibra por fibra. Lo que se hace es romper y desgarrar cada una de las fibras de la madera. Y para hacer esto se requieren accesorios rígidos de acero, como por ejemplo un disco de corte. Estos son accesorios metálicos que generan un impacto muy brusco contra la fibra y justamente generan ese corte por la ruptura de la fibra de la madera. Siempre que se corte madera y que se trabaja con accesorios rígidos, se va a generar una fuerza necesaria que tiende a que el accesorio se trabe contra la fibra de la madera. Siempre que se corta madera, el accesorio tiende a trabarse, ¿sí? Por diferentes motivos. Por eso es que las herramientas diseñadas para cortar madera vienen provistas de algo que no tiene la amoladora angular, que es la zapata, la base. Por ejemplo, esta herramienta, que es la sierra circular, predilecta para cortar madera, viene provista de una base. De hecho, todos los cortes y regulaciones que yo puedo hacer son en base a la zapata. Por ejemplo, ángulo de ataque, donde se puede cortar hasta 45 grados, para hacer empalmes, por ejemplo, como también profundidad de corte, lo que me permite que yo pueda cortar mayor o menor diámetro en una madera. Siempre se regula contra la base porque el disco gira contra la base. El sentido de giro de este disco es hacia arriba, porque lo que hace este diente es empujar la madera contra la base. ¿Alguno de ustedes ha cortado con una sierra circular? Para los que lo hicieron, ¿les pasó en algún momento que iban cortando y la máquina tendía como a rebotar eventualmente? Eso sucede cuando el disco se atasca. Esa fuerza de rebote se llama fuerza de retroceso. Y es lo que sucede cuando el disco se atasca. Para evitar que te transmita al 100% la fuerza de retroceso, lo que hace justamente el disco es empujar la madera contra la base. Hay un punto donde queda apretada la madera entre el disco y la zapata. Quiere decir que cuando se traba el disco con la madera, gran parte de esa fuerza de retroceso no te la transmite. Igual, aún así, a veces es tan alta que una parte sí te la transmite y es cuando vos sentís que te rebota un poco. Dicho sea de paso, cuando uno va cortando la sierra circular, con la sierra circular y siente que se empieza a frenar, no hay que seguir haciéndole presión, hay que frenar y evaluar qué está sucediendo. Porque puede ser que enganchemos un clavo o un tornillo que no vimos, o estamos entrando en una parte más dura de la madera, como por ejemplo un nudo, y eso va a hacer que el corte sea necesariamente más lento. Si no le hace presión, va a aumentar la posibilidad de que se atasque y me genere un accidente. Siempre que se trabaja con madera, se trabaja contra una zapata. La sierra caladora también tiene una base o zapata. El sentido de trabajo de la sierrita siempre tiene filo hacia arriba. Lo que hace es tomar la madera y empujarla contra la base. Hasta la sierra de mesa del carpintero. Una mesa de carpintero, el disco gira para el lado del operario. El operario empuja la madera y el disco aprieta la madera contra el banco. Siempre se trabaja contra una zapata. La amoladora angular no tiene zapata. No hay manera de absorber la fuerza de retroceso. O sea que ¿quién absorbe cuando se traba el disco toda la fuerza de retroceso? Vos, con tu fuerza de los brazos. Con el agravante es que nadie tiene más fuerza que una amoladora angular, que trabaja con más de 500 o 600 vatios de motor, de hecho la mayoría son de más de 1000, y que trabajan a 12.000 revoluciones por minuto. Estamos hablando de 3 veces la velocidad de un taladro. Eso genera una fuerza de reacción que lo más probable que haga es que se te salga de las manos. Toda la fuerza de la amoladora se te vuelve en contra. Por eso lo más peligroso que se puede hacer con una amoladora es cortar madera. No está diseñada para eso. Recuerden, como vimos en un principio, que mientras más nos alejemos de la función primaria de una herramienta, más nos exponemos a un accidente. Esta herramienta muchas veces genera accidentes justamente porque no se la utiliza de manera correcta. Hay muchas cosas a tener en cuenta con respecto a una sierra circular. Una de ellas, por ejemplo, es regular siempre la altura de corte. Si yo tengo que cortar, por ejemplo,
una madera que tiene 20 milímetros, 2 centímetros, no tengo que cortar con toda la superficie completa. Tengo que siempre levantarla de manera que hacia el otro lado de la madera sobresalgan como mucho 6 milímetros. ¿Sí? Lo regulamos ahí. Nunca hay que cortar con toda la superficie, siempre hay que cortar con la menor posible. Eso va a hacer que haya menos superficie de contacto entre el disco y la fibra y vamos a minimizar las probabilidades de que el disco se atasque. Si trabajamos con toda la capacidad, corremos más riesgo que el disco se atasque. Otra cosa importante es que el disco tiene que pasar hacia el otro lado de la madera. 6 milímetros, pero tiene que pasar. Porque si yo estoy cortando una madera de mayor diámetro de la capacidad del disco, no va a tener la posibilidad del disco de empujar la madera contra la zapata. Entonces, cuando se trabe, me va a rebotar en contra al 100%. Por eso es que ahí no tengo que exceder la capacidad de trabajo. También es importante, cuando vamos a cortar madera, que evaluemos cómo está soportada la madera. Haciendo un ejemplo burdo, pero para que se entienda, si pongo 2 caballetes, una madera encima y corto por el medio, ¿qué va a pasar? La madera me va a apretar, exactamente. Entonces la madera no tiene que apretar el accesorio, la madera tiene que estar siempre bien colocada. También es importante que yo no corte de esta forma, porque por ejemplo, si yo quiero cortar un listón de poco diámetro y no quiero perder tiempo, mi idea sería agarrar con una mano el listón y con la otra mano la máquina y cortar. El primer error es creerme que yo con una mano minimizo la vibración que genera un disco que está trabajando a 5.000 revoluciones contra el accesorio. Entonces el material tiene que estar soportado, sujeto en una morsa, con una prensa, etc. ¿Y el otro error cuál es? Tomar la máquina con una mano. Una mano en la herramienta es 50% de control, no es el 100% de control. ¿Sí? Para tener el 100% de control tengo que tener ambas manos en la herramienta, siempre. Es la única forma que tengo de evitar que cuando se atasque el accesorio me genere la fuerza de rebote. ¿Sí? Y para yo tener ambas manos en la herramienta, el material, por supuesto, tiene que estar soportado. Otra cosa importante que muchas veces no se controla es el filo del diente. La mayoría de los discos diseñados para cortar madera vienen en la punta de cada uno de los dientes con una pastilla de carburo de tungsteno, que es un metal duro, que justamente es el que hace el corte. Esa pastilla tiene un espesor que siempre es mayor que el espesor de la hoja de acero. A medida que lo voy utilizando, se va gastando ese carburo y se va perdiendo diámetro. Cuando ese espesor está cerca del espesor de la hoja de acero, quiere decir que ese disco está desafilado. Porque el canal que tiene que abrir entre las paredes de la fibra siempre tiene que ser de mayor espesor que la hoja de acero, para mantener aire entre el acero y la madera y no generar fricción. La fricción hace que la madera desprende una resina que es muy adherente y se pega cada vez más en el disco y empieza a friccionar más hasta que llega un momento que la fuerza es tanta que termina por rebotarte. Entonces siempre tiene que estar afilado el disco. La manera de darnos cuenta es siempre controlar el espesor de la pastilla con respecto al espesor de la hoja de acero. Y en cuanto a la otra de las herramientas que habitualmente se utilizan para cortar madera, tenemos la caladora. La diferencia con la sierra circular es que la sierra circular está diseñada para hacer cortes rectos. Sí o sí siempre cortes rectos. Esa es su función primaria. La sierra caladora está diseñada para hacer cortes curvos. La función secundaria es el corte recto, pero no está pensada para hacer corte recto, sino siempre curvos. Esta herramienta tiene la particularidad de que la velocidad de corte es directamente proporcional a la velocidad de avance. Por lo tanto, si va a mucha velocidad, siempre va a tender a irse muy rápido hacia adelante. Y eso me va a quitar control sobre la máquina y por ende no voy a tener la maniobrabilidad necesaria para tener precisión en el corte. Por eso es que es tan importante que en una sierra caladora tenga velocidad variable. Tenga la posibilidad de que yo pueda ir más despacio en el corte, tener más control y por ende más precisión. ¿Sí? La velocidad variable es una de las características fundamentales que tenemos que buscar en una sierra caladora. Otra de las funciones que podemos encontrar es el movimiento pendular. Muchas herramientas tienen la posibilidad a través de una perilla permitir que la sierra, a medida que sube y baja, haga un pequeño péndulo. Ese péndulo me permite que cuando yo voy a cortar en recto,
si bien no es la función primaria, si yo tengo que hacer un corte largo y quiero que sea recto, el hecho de que se mueva hacia adelante y hacia atrás le va a quitar la posibilidad de que me salga torcido el corte. Agiliza, aumenta la velocidad de corte y por supuesto mejora la terminación. Entonces para cortes en recto este sistema me va a ser mucho más útil. Todas las herramientas diseñadas para trabajar con madera siempre tienen al menos un lado de la base recto. Esto es lo que me permite que yo pueda, si tengo que cortar en el medio de un tablón, poner un listón a lo largo, clavarlo o prensarlo y ir con esta máquina topando y tocando ese listón para hacer un corte recto, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a los accesorios de la sierra caladora, hoy por hoy la mayoría de las sierras son compatibles entre sí, entre todas las marcas. Hay marcas que tienen sistemas de encastre rápido, que tienen un calce que permite que yo de manera sencilla, con una acción, pueda calzarle la sierrita, y si no hay otras que vienen con un tornillo. Pero la realidad es que las sierras son compatibles entre prácticamente todas las herramientas. O sea que no importa la marca que tengas de máquina y tampoco la marca que tengas de sierra, siempre va a ser compatible. Bien, y finalmente, una de las herramientas que hemos traído para mostrarles, que también se utiliza mucho para hacer remoción, es la fresadora, cuyo nombre técnico es rebajador de base ajustable. Esto básicamente es como un tupí de mano. El tupí es la herramienta del carpintero que permite que yo pueda hacer bordes laterales de muebles con dibujos, con formatos, geometrías distintas. Eso se logra con herramientas de banco, pero también tenemos la posibilidad de trabajar con este tipo de herramientas que permiten que yo pueda realizar tanto trabajos laterales para terminaciones como también internos. Y al poder hacer un trabajo interno, puedo hacer, por ejemplo, cartelería con esta herramienta. Siempre voy a poder regular la profundidad de trabajo, lo que me va a permitir que yo pueda trabajar con diferentes bajorrelieves, diferentes alturas, y siempre con precisión, a través de un sistema de regulación de tope que tiene esta herramienta, que permite que yo pueda bajar la base hasta cierto grado y pueda trabajar siempre a la misma altura. Este modelo específicamente es un modelo que permite que yo el motor lo pueda extraer de esta base compacta y lo pueda colocar en esta base. La base grande que me permite trabajar con ambas manos es la que me ayuda a poder trabajar en bordes de manera más cómoda y más segura. Cuando extraigo el motor y lo coloco en la base compacta, esta me va a permitir que yo pueda trabajar de manera más cómoda, con una sola mano inclusive, sobre todo también para trabajar en bordes o en lugares incómodos o de difícil acceso. Los accesorios que se pueden utilizar con estas herramientas son fresas que básicamente tienen doble filo de carburo de tungsteno, vienen diferentes formatos, vienen algunos modelos que tienen un roulement que me permite que yo pueda trabajar de manera lateral sin necesitar guías, lo que hace que sea más rápido el trabajo, y viene con otras que sirven para trabajos internos, que permiten que perfore y que trabaje de manera lateral. Están diseñadas para trabajar con todo tipo de maderas, independientemente de la dureza o inclusive si sea húmeda o sea seca. Siempre van a tener mucha potencia y van a tener una gran variedad de velocidad. Estos modelos rondan entre los 8.000 y los 28.000 revoluciones por minuto, lo que permite que yo pueda tener, mientras más cantidad de revoluciones, mejor terminación, porque más veces por minuto pasa el filo por el mismo lugar, entonces deja una terminación mucho más fina. Bien, hasta aquí hicimos un repaso rápido de lo que son la mayoría de las herramientas que se utilizan habitualmente en madera. No sé si quedó alguna duda. Sí. ¿Cuál sería la ideal para hacer una canaleta, digamos, en una madera recta? Si la canaleta la vas a hacer acá, si vos podés manipular la madera, lo ideal siempre va a ser que la madera vaya a la herramienta de banco y que vos empujes la madera. Ya, ahí puedes utilizar un tupí, que sería la herramienta ideal. Si no, igual vienen máquinas combinadas que tienen guías laterales que permiten que vos puedas hacer una canaleta, sobre todo si es en un borde. Ahora, si la madera es muy grande y no se puede manipular, ahí manipulamos la máquina sobre la madera. Y ahí la herramienta apropiada es la fresadora. Si el canal es por acá arriba, utilizamos una fresa sin roulement. Fresa abierta, es la última que mencionaba, que inicia la perforación y trabaja de manera lateral. Si el canal es en el borde,
vienen fresas que tienen filo, como si fuese un disquito de un mini torno, que corta lateralmente. Van a tener una profundidad X, pero son las que permiten que vos puedas hacer uniones de anclaje. Pero se puede hacer con la fresadora. Lo ideal no es la máquina de mano, sino la máquina de banco. Pero si no podés manipular la máquina, esta máquina sirve. No sé si queda alguna otra duda. Bueno, de mi parte les agradezco la atención y el respeto con el que me escucharon y los esperamos adentro del local para poder responder cualquier duda que haya quedado. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Adrián Garín, representante técnico de Black & Decker, Stanley y The Way, ¿sí? Vamos a seguir con los sorteos, así ya continuamos y damos por finalizado con el último workshop que se viene. A ver, me dieron un montón de cosas acá para sortear, mira. ¿Quién no tiene número todavía? Agus, no sé dónde está Agus. Ahí está. Ahí. Agus tiene los números. Tenemos un difusor.